¿Cuántos están pasando dificultades? ¿Cuántos no se animan a decir que tienen una dificultad? Ok, creo que todos estamos en esa página. Una aflicción. A veces hay aflicciones que llegan a nuestra vida y no las entendemos, ¿verdad? Hay algunas que la entendemos y sabemos por qué vienen, pero hay otras que de repente parece que estábamos bien y de un día para otro hay una aflicción, hay un momento difícil que atravesar y nos preguntamos cómo debemos atravesarlo. A veces oramos al Señor que nos quite la aflicción. Y de veras que el Señor ha hecho ese milagro muchas veces en nuestras vidas. ¿Quieren saberlo? ¿Cómo el Señor lo ha hecho? Miren, levante la mano los que el Señor los ha librado de una aflicción. ¿Ven? El Señor nos ha librado de alguna aflicción. Y de hecho puede que nos haya librado de muchas que no sabemos y no conocemos. Un día en la eternidad nos vamos a enterar de cuántas aflicciones el Señor nos ha librado. A ver si estamos todos en la misma página de lo que significa una aflicción. Aflicción, según la palabra original de la Biblia, significa algo que se sufre, adversidad o dolor, padecimiento. Eso es una adversidad. Y nos toca pasar porque somos seres humanos. La verdad es que no somos superhéroes. Nuestros hijos a veces lo creen, pero uno sabe la realidad, no somos superhéroes. Somos humanos y a veces tenemos que pasar por ciertas aflicciones que no hemos calculado. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿el Señor quiere librarme de esta situación o quiere librarme en la situación? ¿Será que el Señor quiere que yo no pase esta aflicción o el Señor tiene un propósito en medio de la aflicción? ¿Usted es capaz de hacer esa oración? Porque siempre decimos, líbrame de la aflicción. Pero hacemos la oración diciendo, Señor Jesús, ¿tú quieres que yo pase por esta aflicción? ¿Qué quieres hacer en medio de esta aflicción? Y necesitamos decir esa oración. Para decir, Señor Jesús, tú eres Señor, tú eres soberano, tú tienes control de todas las cosas. Pero hay momentos en que uno tiene que pasar un momento difícil. Y quiere que le diga la verdad, todo cristiano las va a pasar. No hay nadie que se saltee, ni siquiera el apóstol Pablo. Vamos a leerlo. Yo quiero hablarle hoy que la aflicción es humana, pero la liberación es divina. Viene de parte de Dios. 2 de Corintios capítulo 1, desde el versículo 3 al 11. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 11. ¿Lo tienen? Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte,
cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¡Qué palabra de Dios interesante! Vamos a decir interesante, porque creo que nos hace meditar, nos hace pensar mucho. Porque hay una situación que está compartiendo el apóstol Pablo que quizás otros libros religiosos no la compartirían. Porque estamos diciendo que el apóstol Pablo, el que es ungido de Dios para predicación, donde él ora y muchos son sanados, libertados, hace cosas extraordinarias por la mano del apóstol Pablo, resulta que acá nos cuenta una situación de debilidad, una situación donde parece que la vida se le termina. Y Pablo lo dice con esta expresión: recibí una sentencia de muerte. Esto es una expresión, es una figura literaria que significa que Pablo sabía que en cualquier momento podía perder la vida. Cuando dice esta situación que nos pasó en Asia, no sabemos específicamente qué es. Puede que ni siquiera en el libro de Hechos nos dice cuál era el problema, porque no está específico aquí. Pero Pablo dice que estaba pasando un momento tan difícil que él había hasta perdido la esperanza de vida. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¿Usted qué pensaría si tu pastor te dice: ya no hay esperanza de vida, ya nos vamos a morir? ¿Qué dirías? ¿Pero qué le pasa al pastor? ¿No? ¿Por qué esa situación? Yo creí que el pastor no bajaba los brazos nunca. Resulta que el apóstol Pablo está diciendo eso. Estamos en una situación tan abrumados que hemos perdido la esperanza de vida. Humanamente hablando, esa era la respuesta. Pero, desde el punto de vista de Dios, dice: pero yo creo que Dios hace cosas extraordinarias y puede hasta resucitar muertos. Hay una realidad que no se niega, pero hay una declaración divina que no podemos olvidar, porque ¿en quién estamos confiando? ¿Y qué tipo de liberación hará Dios? ¿Dónde comienzan nuestras aflicciones? ¿Cuál es la naturaleza de nuestras aflicciones? Miren, yo creo que esta pregunta va para todo el mundo y puede que tus hijos te estén preguntando muchas veces esto. ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué hay dolor en el mundo? ¿Escucharon alguna vez tantas otras personas que si Dios es tan bueno, ¿por qué permite las guerras? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite la enfermedad? Si Dios es tan bueno, ¿por qué la gente se muere? Escucharon muchas veces eso, ¿no? Claro, tenemos muchas respuestas, pero sintéticamente la respuesta está en Génesis 3. Ahí lo dice, Génesis 3, capítulo 3, versículo 16. Lo primero que dice Dios, dice: a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¡Ay, no! Eso no pasaba antes. La comunión en el matrimonio era perfecta. No había problema de ningún tipo. Estaban con el Señor todo el tiempo. No había dolor. No había sufrimiento. De pronto algo pasó y es justamente que decidieron desobedecer a Dios, y a partir de ahí vino una consecuencia universal, una consecuencia para todo el globo terráqueo, para todo el tiempo, para todos los tiempos, hasta que un día Cristo lo restaurará. Mientras tanto, estamos en el tiempo en que la tierra ha sido corrompida por causa del pecado. Indudablemente eso es lo que pasa. ¿Por qué nos enfermamos? Si somos hijos de Dios, ¿por qué nos enfermamos? Porque estamos en una tierra donde el Señor nos ha puesto todavía, nos ha rescatado, pero tenemos las consecuencias de ese pecado original de Adán y Eva, porque nuestro cuerpo es mortal. En cualquier momento vamos a tener que morir. ¿Era el propósito de Dios que el hombre muera? No, lo había creado eterno o inmortal, pero el pecado hizo eso. Por eso es la realidad hoy por hoy de que estamos inmersos en tantas adversidades.
alguna vez se preguntó, ¿por qué esta persona tiene este problema? Estamos tan bien, la verdad que estamos tan bien, y salió con esto. Y ya destruyó toda esta buena relación que había. ¿Qué le pasó? Bueno, es que esta persona, como yo, estamos en un mundo corrompido y hemos recibido mala información, hemos recibido ataques espirituales que no vemos ni conocemos, y las cosas se estropean. Ay, vamos a estar tan bien en la fiesta y de repente esto aquí, ¿no? De repente estábamos hasta ahora sanos y de pronto nos enfermamos. ¿Y por qué, Señor? ¿Qué pasó? No tenemos todas las respuestas, pero una sí. Una es que estamos en un mundo enfermo, estamos en un mundo envuelto en problemas, estamos en un mundo corrompido que espera liberación. Romanos capítulo 8 dice que espera la liberación que viene primero por parte del pueblo de Dios. Cuando el Señor se lleve a su iglesia, haya un juicio aquí, Dios restaurará después todas las cosas. Dice eso la palabra de Dios y esa es nuestra esperanza. Pero mientras estamos en ese tiempo, un tiempo donde el mundo está en tinieblas y no quiere ver la luz. Están habituados a las tinieblas. Y cuando le presentamos el mensaje de luz y hablamos de Cristo como a la luz del mundo, no nos entendemos, estamos en otro canal porque van para un lado y nosotros vamos para el otro. Es justamente la situación que se vive en esta tierra. Además de eso, si somos honestos con nosotros mismos, muchas veces tomamos malas decisiones. ¿Cuántos están conmigo? Sí. ¿Cuántas veces tomamos malas decisiones? Que esas decisiones nos traen más aflicción todavía. Sí, es que deberíamos dejar la mano levantada. Es cierto. Pero es una realidad que pasamos porque todavía seguimos siendo humanos. Humanos imperfectos, llenos de debilidades, que nuestros deseos a veces están contagiados con los deseos del mundo y la verdad es que no estamos al 100% como quisiéramos. Esta realidad hace esto, ¿no? Por eso el apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 4:13, así que ninguno padezca, es decir, no tenga estas adversidades como homicida, ladrón, malhechor, por entremeterse en el ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El que es cristiano, esta palabra la usa Pedro aquí, ¿no? El que es discípulo, imitador de Cristo, dice que tiene que saber que muchas veces vamos a pasar situaciones difíciles y no tenemos que avergonzarnos. Un creyente que pasa dificultades no debe avergonzarse porque está sostenido de la mano de Cristo. Está sostenido del Dios poderoso que hace milagros, da liberación y vemos las cosas diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ese es nuestro Dios salvador, por eso hay salvación en todas las cosas. Pero ¿saben qué también? A veces es inexplicable. No hay explicación por qué estamos pasando momentos de adversidad. Aquí en la tierra nosotros no la tenemos. Y ojalá que seamos siempre así de honestos. No sé. ¿Por qué estoy pasándola? No sé. ¿Deberíamos? No, tal vez no. O sí, tal vez sí. ¿Por qué hay algunos que se enferman y otros que no se enferman? A veces con las mismas situaciones. No lo sé, ¿alguien sabe? No lo sé. Podemos tener muchas explicaciones científicas, pero desde el punto de vista de Dios no lo sé. Y es una realidad que todos podemos vivir. ¿Nos podemos enfermar? Sí, la verdad es que todos deberíamos estar enfermos. Pero, bueno, gracias a Dios que no todos estamos ahí. A veces el Señor nos tiene ahí un tiempo, pero nos sana, nos recupera y ahí estamos, pero que creemos que el Señor es el que hace la obra en nuestras vidas. Pero hay cosas que solo Dios las sabe. ¿Han leído el libro de Job? ¿Cuántos saben muy bien qué le pasó a Job? ¿Hay alguna explicación? Sí, al final. Pero durante el tiempo Job no sabía nada que estaba pasando. No sabía que había una lucha allí en los cielos donde Dios le estaba diciendo a Satanás que mira a Job qué justo que es y no hay nada que lo cambie en su parecer. Y Satanás dijo, bueno, pero si tú le quitas las cosas o si tocas su cuerpo, bueno, vas a ver que no es cierto, dice, ¿no? Y la verdad es que la evidencia fue que Job permaneció fiel a Dios a pesar de todo lo que le estaba pasando,
sin entender nada. Y esa es una realidad que vamos a vivir muy seguido. Solo Dios sabe todas las cosas, nosotros no. Dice la Biblia en 1 Juan 3:20 que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Dios sí sabe todas las cosas. Por tanto, yo puedo confiar más bien en la sabiduría de Dios que en mi propia sabiduría. Tengo que confiar que Él sabe organizar mi vida mejor que yo. Que Él conoce el futuro y yo no lo sé. Que Él conoce exactamente mi corazón y yo más o menos. A veces imagino cosas, pero Dios sí las sabe. Acá dice el apóstol Pablo que él pasó una tribulación. Él tuvo que pasar una tribulación. Hasta el punto de casi perder la vida. Y uno dice, ¿qué le habrá pasado a Pablo? Pablo, siervo del Señor. Bueno, mire, si usted va a 2 Corintios, el capítulo 11, que es más adelante, ¿no? Ahí, unas hojas más adelante de la Biblia, comienza desde el versículo 23, diciéndonos los sufrimientos que ha pasado Pablo. ¿Cuál de estos puede haber sido la sentencia de muerte de Pablo? Dice, soy ministro de Cristo, como si fuera loco hablo, yo más. En trabajo más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces, no una, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Cuántas veces lo azotaron? 5. Y eso no está registrado en Hechos. Pablo lo dice en este momento. Y dice, 3 veces he sido azotado con varas, con un palo, ¿no? Una vez apedreado, esa sí la sabemos en Listra. 3 veces he padecido naufragio. No sabíamos que 3 veces. Creíamos que era una sola. Pero ese naufragio fue después de que escribió esto. Así que 4 veces naufragó el apóstol Pablo, predicando el Evangelio, llevando el mensaje de la palabra. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de minación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? También se enfermaba. El apóstol Pablo también se enfermaba. Porque dice, ¿quién enferma y yo también? ¿No? Estamos diciendo que todas estas cosas le ha pasado al apóstol Pablo. Dale gracias a Dios que a ti no te ha pasado todo esto. El Señor ha sido misericordioso, pero puede que a lo mejor nos pasen cosas parecidas. Y no por eso significa que Dios nos está mirando mal, nos ha abandonado, nos ha desechado. No hay explicación de muchas veces en las cosas que nos están pasando, pero tenemos que saber que Dios sigue con nosotros. Dios sigue con su fidelidad, con su misericordia y sigue obrando en nuestras vidas. Entonces, deberíamos tener una visión diferente de las aflicciones. Esa era la diferencia del apóstol Pablo con nosotros. Veía las aflicciones de manera diferente. Para él, todo lo que podía pasar, lo dice en Corintios también, capítulo 4 y 5, dice, esta leve tribulación momentánea. ¿Miren la frase? Para él todo iba a ser leve. Todo esto que acabamos de leer, él dice leve. Tribulación de cualquier tipo, momentánea, porque esto también pasará. Pablo decía esto. Esto no es lo peor que me haya pasado. Esto es una presión que Dios ha permitido con propósito y además está diciendo que esto va a terminar. Leve tribulación momentánea. Yo te animo a que tú le robes esta frase al apóstol Pablo, en el buen sentido. Puede ser un buen ladrón, ¿no? El ladrón en la cruz se arrepintió. Dijo, toma esta frase del apóstol Pablo y hazla para ti. Leve tribulación momentánea. Esta leve tribulación momentánea va a pasar.
Va a pasar. Eso es lo que dice Dios. Así que yo me agarro del Señor para reconocer esto. Debemos tener una perspectiva diferente de las aflicciones. ¿Qué hacen las aflicciones en nosotros? Es que hacen mucho trabajo. Si nosotros tenemos un corazón sensible ante Dios, las aflicciones producen cambios positivos dentro de nosotros. El versículo 9 nos dice algo muy interesante del primer pasaje original que hemos leído, ¿no? Segunda de Corintios 1:9. Dice, pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Léanlo, ¿para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos. Algo hace las aflicciones cuando tú tienes un corazón sensible. Te ayuda a no confiar en ti mismo. Fíjese que esto es contracultural. Porque si tú vas a la cultura, al mundo que existe hoy, donde estamos rodeados, te van a decir, vamos, tú puedes, tú eres fuerte, sigue adelante, confía en ti. Todo pasa por ti. Pero acá dice que las aflicciones de aquel que confía en el Señor es justamente para no confiar en uno mismo. ¿Qué pasa si yo confío solo en mí? Perdido. Me pierdo. ¿Por qué? No sé dónde voy, ciego. Sí, no veo la salida, no veo la puerta que Dios tiene. Confío en mí. Mis recursos, ¿cómo son? ¿Son inagotables? Son limitados. ¿Tengo toda la fuerza de Sansón? Tampoco. ¿Tengo la sabiduría de Salomón? Tampoco. Estoy limitado. Y cuando yo creo que voy a arreglarlo por mí mismo, estoy perdido. Es muy linda la frase, ¿no? Cuando el marido le dice a la esposa, quédate tranquila, querida, yo me hago cargo. ¿No? ¿Cómo cautivamos a nuestra esposa con esa frase? Pero resulta que después, Señor, por favor, ayúdame, no sé cómo hacer, tengo un problema en el medio. No. La verdad es que nosotros sabemos que no podemos, que estamos limitados. Por eso dice que las aflicciones, cuando nosotros estamos conectados con Cristo, nos ayudan a aprender a no depender de nosotros. A morir a nosotros mismos. A decir, Señor, yo no puedo, necesito de ti, necesito que me ayudes. Así que, bueno, todos creemos que confiamos al 100% en el Señor Jesucristo, pero puede que a lo mejor no sea tan así. Puede que a veces confiamos en Jesús y en algo más. Puede sumar a la lista, sí, yo confío en el Señor, pero también, ¿no?, en que me van a aumentar el sueldo, me van a cambiar de trabajo, que voy a tener buen seguro, y puede hacer una lista larga, pero confiamos en Jesús solamente y lo demás se encargará el Señor. Pero mi confianza, la clave es esa, ¿en qué confío? ¿En dónde pongo toda mi fe? Si la pongo en el Señor, entonces voy por buen camino, ¿no? Porque vamos a crecer en confianza. El mismo versículo 9, seguimos leyendo ese versículo, y dice, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Miren, lo que es el contraste entre la realidad y la fe. La realidad está diciendo, vamos a morir, ¿qué vamos a hacer ahora? Y la fe te dice, aunque me muera, el Señor me va a resucitar. Se me muere el trabajo. Pero decimos, Señor, aunque se muera el trabajo, tú vas a resucitar uno y quizá otro mejor. Se me está muriendo una relación, se me está muriendo un compromiso, se me está muriendo una promesa, pero tienes que saber que Dios resucita. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es una declaración de Cristo para alimentar nuestra fe, decir, yo confío en ti, Señor, aunque tenga sentencia de muerte y aunque me muera, tú me vas a resucitar. ¿Qué puede pasar si estamos bajo esas manos, en esas manos, sometidos por el Señor? ¿Se acuerdan el caso de Abraham con su hijo? Que lo fue a poner en un altar. Imaginemos que este es el altar, ¿no? Y imaginemos que el hijo es Agustín. ¿Puedes venir aquí, Agustín? No, mentira. Imaginemos que Dios le dijo, ¿no?, agarra a tu hijo, y ahí lo puso sobre el altar. Y sacó el cuchillo
Y Abraham no sabía que iba a venir el ángel, la verdad. ¿No? Ahí estaba el hijo. ¿Qué harías tú? ¿Qué dirías? Al fin tengo la oportunidad. No. Tú amas a tu hijo y tú estás ahí. Y Abraham lo que hizo, levantar el cuchillo para clavárselo. ¿Por qué? Porque él dice, vamos a ir y vamos a volver. Le dijo a sus criados, yo voy a volver con mi hijo. Pero él dice que lo tenía que sacrificar. Entonces el pensamiento de Abraham era, si Dios me dice que yo lo sacrifico, lo voy a hacer porque Dios lo va a resucitar. Eso estaba pensando. Dios lo va a resucitar. ¿Por qué? Porque este hijo trae descendencia. Va a llenar la tierra este hijo. Pero hoy el extremo es este. Hay que sacrificarlo. Por eso dice Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Tal cual, así es. Por eso está diciendo esto. Miren, nuestra confianza en el Señor, cuando uno pasa adversidades, esa confianza tiene que crecer. Al punto tal de que si la adversidad se hace tan grande, al punto tal de perderlo todo, tu confianza sigue diciendo, yo sigo confiando en el Señor porque Él puede levantar hasta un muerto. Él puede resucitar lo que quiera. Yo hasta la última consecuencia y hasta que vaya a la eternidad seguiré confiando en el Señor que Él me sostiene. Esa es nuestra declaración. Eso es fe. Eso es confianza en Cristo. Confío en Él a pesar de la adversidad y a pesar de que sea la peor de mi vida. Sigo confiando en Él porque Él me sostiene. ¿Crees eso? Amén. ¿De veras crees eso? Sí, Señor. Gracias, Jesús. Eso evidencia si tu fe es real en Cristo. Decimos todos que creemos en el Señor y que Jesús nos sana y que Jesús nos salva y creemos en Jesús, pero cuando pasamos la peor adversidad de nuestra vida y en ese momento seguimos diciendo, yo sigo creyendo en Jesús y aunque esto sea lo peor que me pase en mi vida, yo sé que Dios va a traer algo bueno de esto. Eso manifiesta una fe verdadera. Creo en Jesús. Hasta las últimas consecuencias creo en Él. Y sé que Dios va a hacer algo de esto. Yo no lo sé, no lo entiendo, pero el Señor tiene control. El Señor sabrá qué hacer con esto. Esperar la liberación de Dios. Versículo 10. El cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. ¿Ven esa confianza? Nos libró. ¿Puedes recordar el tiempo pasado donde el Señor te ha librado de aflicciones? ¿De muchas? Ya levantamos la mano. Esos testimonios te están diciendo que el Señor te ha librado. Entonces, vale la misma fe para decir, hoy nos libra, hoy. Y también vale para decir, no sé qué será mañana, si viene alguna adversidad, sigo confiando en Él porque Él me va a librar. Señor. Eso es fe en Él, dependencia del Señor. Bendito Tú me vas a librar. Hay una liberación de tu parte, aunque yo tenga que pasar por un proceso difícil, aunque tenga que pasar un momento de angustia, aunque no sé qué va a pasar con mi vida, pero yo voy a confiar en ti porque sé que tú me tienes en tu mano. ¿Qué produce en nosotros? ¿Cuál es el fruto de la aflicción? Las aflicciones definen nuestra vida. Puedes notarte eso si quieres. Las aflicciones definen nuestra vida. ¿Nos hacemos más dependientes de Dios o nos rebelamos? Son muy necesarias las aflicciones en todo ser humano que dice que cree en Dios, porque definen tu vida. Dependes de Dios, te acercas más a Dios o te rebelas y haces tu propio camino. Por eso la adversidad marca la verdadera fe. Aquel que confía en el Señor y sigue adelante a pesar de la situación. Va a depender del corazón. Pero qué bueno es someterse a Dios a pesar de no entender lo que pasa. Me someto. Confiar en el Señor, aunque no tengo todo en claro. Confío en ti.
obedecer ante todo al Señor, aunque algún mandato no lo entienda. Le obedezco porque eso es la clave para madurar en fe, para crecer, para tener una fe fuerte. ¿Sabe qué también el versículo 7 hace? Hacernos, escuche eso, compañeros de aflicciones. Y también compañeros de consolación. El versículo 7 dice: nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Un compañero es un compinche, según el original. Una persona que comparte mismas circunstancias, mismas cosas, a veces mismos deseos, pero que tienen en común algunas cosas, como por ejemplo, en este caso, las aflicciones. Todos pasamos aflicciones y nos hacemos compañeros de aflicciones. Puedes, ahí como está, darte vuelta, excepto los últimos, y mirar a los que tienes atrás tuyo. Los que tienes, le has visto la nuca a todos, ¿no? Bueno, los que tienes atrás tuyo son compañeros de aflicciones. Porque aquí nadie está exento de pasar momentos difíciles. Entonces, el hermano que tienes ahí al lado, el que tienes atrás o adelante, te entiende porque él también es compañero tuyo de aflicción. No estás solo para pelear tu propia batalla, sino que tienes compañeros de aflicciones, porque nos entendemos, porque empatizamos unos con otros y entendemos lo que significa el sufrimiento, porque todos hemos pasado por ahí. ¿Cierto? Somos compañeros de aflicciones. Pero no solamente de eso, también dice que somos compañeros de consolación. La palabra consolación es mucho más que dar un abrazo y decir está todo bien. No, es darte entereza. Entereza significa capacitarte para pasar el momento más difícil de tu vida. Ayudarte para que tengas la fuerza que necesitas. Entonces significa que muchas veces Dios ha respondido de esa manera. Nos ha dado entereza para momentos muy difíciles. Somos compañeros en este sentido. Compañeros de pasar tribulaciones, pero también de animarnos unos a otros, fortalecernos en entereza, es decir, vamos que el Señor está con nosotros, vamos que el Señor nos levanta, que nos guía y nos ayuda a crecer, porque estamos juntos en esto. Somos sensibles a la necesidad de otro, pero también activos en esas necesidades. Es algo que se nos genera por el Espíritu Santo en el corazón, nos moviliza, no nos quedamos estáticos, quietos, sino que hacemos esto, compañeros en las aflicciones y en la consolación. Pero además, también nos hace instrumentos perfeccionados. El Señor nos perfecciona, porque el versículo 4 de lo que leímos dice que el Señor nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mientras el Señor te consuela a ti, tú puedes consolar a otro. Es una cadena, es una red de consolación que dice aquí, ¿no? Recibimos esa consolación de Dios para transmitírsela a otro. Mire, puedes imaginarte, yo no sé, ¿hay alguna hermana que hoy tenga aquí un collar de perlas? Somos todos pobres, ¿no? ¿Una perlita aunque sea? Tampoco, ¿no? Bueno, ok. ¿Pero sabe cómo es una perla? Redondita, blanca, así, un brillo muy particular. Una ostra la produce. Una ostra la produce cuando se le mete un granito de arena, un granito irritante, molesto, horrible. Entonces genera ella misma unos líquidos que van envolviendo ese granito irritante hasta el punto tal de suavizarlo tanto que ya no molesta y se ha hecho una perla. La idea simbólica es, cada vez que pasamos una adversidad, que es como un granito irritante en nuestra vida, el Espíritu Santo
trabaja de una manera tan particular para que tengamos una mirada diferente y entendamos que el Señor está haciendo algo sobrenatural dentro de nosotros. Y puede simbolizarla con una perla. Y ahí tienes una perla por una tribulación. ¿Cuántos piensan que tienen muchas perlas ya en su vida? Tengo un cofre, pastor. Muchas perlas. ¿Tú crees que esas perlas son para guardártelas y decir, oh, qué lindo tesoro que tengo? ¿O crees que el propósito es que tú agarres alguna vez una de esas perlas y se la des a alguien que no tiene ninguna? Porque hay muchos que están sufriendo muchas situaciones y que tú ya pasaste por ahí. Tú ya tienes una perla de eso. Entonces puede acercarte a esta persona y decirte, mira, te voy a dar algo que Dios me dio. Te doy mi perla, te doy el proceso que Dios hizo en mí. Quiero contarte lo que Dios hizo en mí para que también lo haga en ti. Te estoy dando una perla. Algo que Dios me dio, me la despojo para dártela a ti. Por eso es que no vivimos para nosotros, no vivimos para agradarnos a nosotros mismos. Por eso no confiamos en nosotros, sino en el Señor, que es el que nos dirige, que nos ayuda, que nos encamina para que cumpla su propósito en nuestras vidas. Por eso Pablo dice, me gozo en las aflicciones. Uy, porque tiene un collar de perlas inmenso por todo lo que ha pasado. Ya lo leímos ahí. Y cada una de esas perlas la ha compartido siempre. Por eso él podía ver la perspectiva de una situación difícil en gozo. Entender de que Dios está obrando dentro de esa situación. Va a sacar algo bueno de esto. Será una perla para tener allí y en algún momento la voy a compartir con alguien que estará pasando por mi necesidad o una necesidad igual a la mía para decirte, yo también estuve ahí. Yo te entiendo porque Dios hizo algo conmigo allí. Qué tremendo que son esos testimonios, ¿no? ¿Saben que cuando estemos allí en el trono celestial, Dios va a sacar todas esas perlas a relucir? Y vamos a tener todo el tiempo del mundo para compartirlas y decir, mira lo que hizo el Señor. Y vamos a terminar adorando a Dios, exaltándolo a Dios, y decir, qué grande que es el Señor. Mira todo lo que hizo. Toda la gloria al Señor, porque se manifestó de manera tremenda en mi vida, en tu vida, en cada uno de los compañeros de aflicción y de consuelo. Es que Dios trabaja así de una manera increíble. Por eso no entendemos todo. No entendemos todo el plan. ¿Quién quiere tener muchas perlas? Todos. ¿Cuántos quieren tener muchos granitos irritantes? No mucho, ¿no? A menos que uno sepa el proceso. Pero cuando tú recibes un granito irritante, no piensas en perla, ¿no? Piensas, qué molesto, ¿por qué me toca a mí? ¿Por qué no le tocó a él? No, mira, hay otro que... Pero en el proceso de decir, qué bueno que el Señor ha sido misericordioso conmigo, me ha dado más adversidades que al otro hermano. Me ha dado más porque quiere sacar más perla conmigo. ¿Puedes pensar así? Es que es una visión diferente de las cosas. Es una visión de Dios frente a las cosas que nos pasan. Y el apóstol Pablo la experimentó, la vivió, la compartió. Y así fue su vida. Y él fue siempre diciendo me gozo. Estaba en la peor cárcel romana y él dice me gozo. Y le decía a los filipenses regocíjense. ¿No? Es que es una locura para el mundo. Pero es lo sensato de Dios. Porque es una visión diferente de nuestra realidad. Y podemos ver a Dios obrar en medio nuestro. ¿Qué debemos hacer mientras tanto? Versículo 11. Cooperar con la oración y los testimonios. Dice eso el versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Que al final terminan siendo testimonios. Pero hoy, compañeros de tribulaciones y compañeros de consolación, lo que compartimos son oraciones. Oramos unos por otros, oramos por las necesidades, oramos porque Dios interviene cuando el pueblo de Dios se une para orar. A veces oramos y a veces oramos ni siquiera con mucha fe.
Así oraban por Pedro para que sea liberado de la cárcel, y cuando llegó, dijeron: acá está Pedro. ¿Qué va a ser Pedro? Debe ser algún ángel. No, si está en la cárcel, están orando para que salga, y cuando salió no lo creemos, ¿no? Es que es parte de nuestra naturaleza humana. Debemos entender de que cuando no sabemos todo, el gran sabio Dios está alrededor nuestro y tiene control de nuestra realidad. Nuestro entorno está bajo su mano. El Señor nos conoce. Pero lo lindo de todo es que no nos ha dejado solo. Por eso somos un pueblo. Somos el pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué te suena más de este versículo? En el mundo tendréis aflicción, o yo he vencido al mundo. La confianza en que el Señor ha vencido al mundo. Porque ese poder y esa victoria nos la da a nosotros. Así que hay victoria en el Señor, hay liberación en el Señor siempre. Amén. Nadie te puede garantizar de que no pases alguna adversidad. Pero sí la palabra de Dios te dice que eso tiene propósito para crecer, para desarrollar la confianza en el Señor, para entregarte a Él, para no depender de ti mismo, sino de la guía del Señor, para que sea una perla en tu vida y puedas compartir con otros lo que Dios hace en ti.